Hoy quiero contarte una historia que nace de la soledad, del amor que se niega a morir, y de la luz que a veces aparece en los lugares más inesperados. Es la historia de Ernesto, un hombre mayor que vivió un amor completo, intenso, profundo, hasta que lo perdió de golpe. Pero también es la historia de cómo un corazón cansado puede volver a latir cuando alguien lo escucha, cuando alguien lo mira, cuando alguien lo recuerda. Acomódate, porque esta historia es larga, honesta y llena de emociones. Ernesto tenía 72 años y vivía solo en un departamento antiguo que parecía detenido en el tiempo. Los muebles, la vajilla, los retratos, todo estaba colocado exactamente como Ana lo dejó antes del accidente. El silencio era tan profundo que a veces podía escuchar su propio corazón. Otras veces, ni eso. Las noches eran las más duras. Ernesto preparaba 2 platos para cenar, aunque solo uno tenía comida. El otro permanecía intacto frente a él. Miraba ese plato vacío como si todavía esperara que Ana llegara tarde del trabajo, se quitara el abrigo y dijera que la cena olía delicioso. Hablaba con la foto que tenía enfrente, contándole cosas triviales como si fuera lo más normal del mundo. Le decía que el pan estaba más duro que antes, que la leche estaba subiendo de precio, que el clima estaba helado. A veces intentaba recordar su risa, esa risa que llenaba el cuarto entero. Pero cuando la memoria se le nublaba, el dolor regresaba como una sombra larga que le cubría el pecho. Por las mañanas caminaba al mercado con pasos lentos y calculados. El barrio había cambiado tanto que él ya no reconocía a casi nadie. La cajera de la tienda, una muchacha de sonrisa amable, siempre le preguntaba cómo estaba. Un día, sin malicia, le preguntó por Ana. Ernesto se quedó quieto. Sus labios temblaron apenas mientras decía que Ana se había ido muy lejos. La muchacha entendió la verdad detrás de sus palabras, y desde ese día nunca volvió a mencionarla. En su casa, Ernesto mantenía todo exactamente igual a como era cuando Ana vivía. El closet tenía la ropa de ella cuidadosamente colgada, vestidos, suéteres, blusas de flores. Él abría la puerta del closet solo para verlos, como si esperar que algún día la puerta se moviera sola y ella apareciera escogiendo qué ponerse. Entre todas sus prendas, había una bufanda roja. Esa bufanda era especial porque Ana siempre se la ponía cuando estaban por salir en invierno. Ernesto la tomaba y la acercaba a su rostro, intentando guardar el olor que se desvanecía con el tiempo. Después se sentaba en la cama y abrazaba esa bufanda como si fuera lo único que le quedaba de ella. El accidente fue rápido, inesperado, brutal en su silencio. Ana había salido a comprar unas cosas para la cena y nunca volvió. Ernesto vivió ese día una y otra vez. Recordaba haberse preocupado porque se tardaba. Recordaba haber escuchado las sirenas a lo lejos. Recordaba una llamada telefónica que nunca quiso recibir. Recordaba la sensación de que el mundo se desmoronaba en un solo instante. Y desde entonces, parecía vivir en pausa, como si su vida hubiera quedado suspendida en el momento exacto en que ella dejó de respirar. Pasaron semanas, luego meses. Ernesto se hundía en la rutina de un hombre que no sabía cómo vivir sin su compañera. A veces, al despertar, por un segundo olvidaba que ella ya no estaba, y se volteaba para decirle buenos días. Pero la cama estaba fría. El silencio le devolvía la verdad cada mañana. Una tarde gris, como tantas otras, decidió salir a caminar. La lluvia comenzaba a caer. Ernesto, sin prisa y sin destino, llegó a un parque donde solía caminar con Ana. Se sentó en una banca mojada, abrió su maletín y sacó una libreta pequeña. Era la libreta de Ana, donde ella escribía listas de sueños, recetas, recuerdos. Al abrirla, se encontró con una página titulada Cosas que quiero hacer antes de morir. Ernesto sintió un peso en el pecho. La lista tenía deseos que nunca cumplieron juntos. Aprender a bailar tango, ver una última puesta de sol junto al mar, tomar clases de pintura, viajar a un pueblo que ella siempre quiso conocer.
Pero hubo una frase que lo golpeó como un puñal. Quiero que Ernesto vuelva a mostrar sus dibujos. Él no lo sabe, pero su arte está vivo. Solo necesita creerlo. Ernesto cerró la libreta con fuerza. Él había dejado de dibujar hacía décadas. Cuando era joven, llenaba cuadernos enteros con paisajes, rostros y pequeñas historias. Ana lo admiraba con devoción. Le decía que tenía un talento que nadie más tenía. Pero Ernesto nunca creyó que fuera bueno. Y con el tiempo, dejó de dibujar. Ana siempre lo animó a retomarlo, pero él se negaba. Ahora, al ver sus palabras, sintió un dolor profundo, como si la hubiera decepcionado en algo que ya no podía reparar. Mientras la lluvia aumentaba, un niño se acercó corriendo. Tenía los zapatos empapados y el cabello pegado a la frente. Miró la libreta de Ernesto y le dijo que se le estaba mojando. Le preguntó si estaba dibujando algo. Ernesto respondió que no, que solo estaba leyendo. El niño, con una sonrisa sincera, le dijo: «Si un día dibuja algo bonito, ¿me lo enseña?» «Sí». Luego corrió hacia su madre y desapareció entre la lluvia. Ernesto se quedó mirando sus manos. Algo dentro de él, muy profundo, muy escondido, se movió. Esa noche, al regresar a casa, puso la libreta de Ana sobre la mesa. Preparó café y se sentó a escribir. Pero sus manos se dirigieron solas hacia una hoja en blanco. Y entonces, sin saber por qué, comenzó a dibujar. Sus dedos temblaban por falta de práctica, pero el trazo empezó a fluir. Dibujó la banca del parque, la lluvia, el niño con su paraguas pequeño. Era torpe, imperfecto, pero tenía vida. Cuando terminó, se quedó mirándolo largo rato. Ana solía decirle que sus dibujos siempre contaban una historia. Esa noche, la historia era una chispa en medio de tanta oscuridad. Al día siguiente, casi sin proponérselo, volvió al parque. Y ahí estaba el niño. Cuando Ernesto le mostró el dibujo, los ojos del pequeño brillaron. Le dijo que parecía de caricatura, que era lindo, que quería ver más. La madre del niño también lo vio. Le dijo a Ernesto que tenía talento. Le contó que su hermana daba talleres de arte en la Casa de Cultura y que a veces buscaban voluntarios para ayudar a los niños. Ernesto se puso nervioso. Dijo que no servía para enseñar. Pero el niño lo miró directo a los ojos y le dijo: «Yo aprendería de usted». Esas palabras se quedaron resonando en Ernesto durante horas. Esa noche buscó en su armario viejos cuadernos. Los encontró llenos de polvo. Los abrió y vio dibujos que había olvidado, retratos de Ana, paisajes del lugar donde se conocieron, dibujos de sus primeras vacaciones juntos. Cada página era una cápsula del tiempo. Cada trazo era un recuerdo vivo. Ernesto lloró. Lloró como no lloraba desde el funeral. Lloró por Ana. Lloró por él mismo. Lloró por todas las cosas que nunca se atrevió a hacer. Y cuando terminó, decidió que tenía que hacer algo. Algo pequeño. Algo diferente. Algo que, tal vez, lo acercara a ella de nuevo. Así que fue a la Casa de Cultura. Carla, la encargada, lo recibió con amabilidad. Observó sus dibujos con cuidado, uno por uno. Cuando terminó, dijo algo que Ernesto no esperaba escuchar: «Esto tiene alma». ¿Por qué dejó de dibujar? Ernesto no supo qué responder. Dijo que su esposa era la única que creía en él. Carla sonrió y le dijo que su esposa tenía razón. Le ofreció ayudar en los talleres los sábados. Ernesto tembló. Dijo que no sabía enseñar. Carla respondió que los niños no necesitaban un maestro perfecto. Necesitaban un adulto que creyera en ellos. El siguiente sábado, Ernesto llegó al salón con el corazón acelerado. Los niños lo miraban con curiosidad y emoción. Le preguntaron si sabía dibujar ojos grandes como los del anime, si sabía hacer explosiones, si podía dibujar un superhéroe. Ernesto rió nervioso. Entonces Leo, el niño del parque, se sentó a su lado. Le dijo que no se preocupara, que él estaba ahí. Ernesto tomó un lápiz y comenzó a contarles una historia.
Les habló de Ana. Les dijo que ella siempre creía en su arte. Mientras hablaba, sus manos se movían solas. Dibujó a Ana joven, dibujó su sonrisa, dibujó sus ojos llenos de luz. Los niños lo miraron fascinados. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que Ernesto se sintió útil. Esa noche, al regresar a casa, la soledad no era tan pesada. Se sentó a cenar y habló con la foto de Ana. Le contó que había enseñado a los niños a dibujar. Le dijo que uno de ellos quería dibujar las manos de su abuela. Rió un poco, y por primera vez desde que ella se fue, sintió un pequeño orgullo. Desde ese día, Ernesto empezó a llenar su casa de dibujos nuevos. Las paredes se llenaron de paisajes, retratos, recuerdos. La libreta de Ana se convirtió en su guía. Cada sueño que ella escribió se transformó en un propósito para él. Pasaron los meses. En la Casa de Cultura organizaron una exposición. Las paredes se llenaron de creaciones de los niños. En un rincón había una sección especial dedicada a Ernesto. Sus dibujos de Ana, del parque, de los niños, de la vida. Los vecinos lo miraban con sorpresa. Algunos no podían creer que ese hombre callado tuviera tanto talento escondido. Carla le dijo que era un honor tenerlo ahí. Ernesto no sabía qué decir. Leo llegó corriendo, emocionado. Le mostró un dibujo que habían hecho juntos y que firmaron con sus nombres. Y entonces preguntó algo que Ernesto jamás olvidó. ¿Usted cree que cuando yo sea viejito también pueda seguir dibujando? Ernesto lo miró con ternura. Y por un momento, entre la multitud, creyó ver la silueta de Ana sonriendo orgullosa. Cerró los ojos, respiró profundo y dijo: «Si dibujas lo que amas, vas a estar vivo para siempre, Leo». Esa noche, en su mesa de dibujo, puso la foto de Ana frente a él. Su voz era suave, pero firme. Le dijo que todavía la extrañaba. Mucho, pero que ahora el dolor tenía forma de tinta. Que estaba aprendiendo a vivir con lo que ella dejó en su alma. Abrió un cuaderno nuevo y escribió: «Proyecto, historias que sanan». Y así, Ernesto comenzó a crear algo que jamás imaginó, un propósito, una razón, un camino nuevo, aún en la última etapa de su vida. Los días empezaron a cambiar para Ernesto. Sin darse cuenta, su rutina dejó de girar alrededor del vacío que Ana había dejado, y comenzó a girar en torno a los niños, los colores, los lápices, las pequeñas historias que ellos dibujaban. Cada sábado era un nuevo capítulo, una nueva oportunidad para sentirse útil, para sentirse acompañado, para sentirse vivo. Comenzó a caminar hacia la Casa de Cultura con pasos más firmes. La gente lo saludaba. Algunos vecinos le decían que habían oído hablar de él, del viejito que dibujaba cosas hermosas. Ernesto, siempre humilde, solo sonreía tímidamente. Pero en el fondo, esas palabras lo sostenían. Los niños lo esperaban cada semana con emoción. Cada uno tenía una personalidad distinta. Algunos eran inquietos, otros callados, otros soñadores. Pero todos lo querían, todos lo escuchaban. Y eso era algo que Ernesto no había sentido en años. Leo, el niño del parque, se convirtió en su sombra, en su ayudante oficial. Le pasaba los lápices, cuidaba sus dibujos, incluso repetía sus consejos a otros niños como si fuera un pequeño maestro. Ernesto también encontró en ellos pequeñas partes de sí mismo. En la niña tímida que dibujaba flores, veía a Ana en su adolescencia, cuando él recién la conoció y ella era muy reservada. En el niño que dibujaba robots veía algo de sí mismo, cuando era joven y soñaba con crear mundos imaginarios. En la niña que dibujaba su perrito veía la ternura que Ana tenía por cada ser vivo. Y en Leo veía una chispa que no sabía describir, una luz que le recordaba lo que era sentirse acompañado, guiado, querido. Un día, mientras el taller avanzaba, Leo se sentó junto a él con un dibujo en la mano. Era un retrato de Ernesto, hecho torpemente pero con mucho cariño. Tenía sus lentes, su barba blanca,
su sonrisa tímida. Leo le dijo que lo había dibujado porque era su héroe. Ernesto se quedó sin palabras. Sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo reaccionar. Nunca nadie lo había llamado héroe. Se limitó a agradecerle con la voz entrecortada. Esa noche, Ernesto volvió a acostarse con la bufanda roja en las manos. Pero esta vez no fue para llorar. Fue para contarle a Ana lo que había vivido. Le habló como si estuviera allí, sentada en la cama, escuchándolo con esa atención tranquila que la caracterizaba. Le contó que un niño lo veía como héroe, que los demás valoraban su arte, que su corazón se estaba despertando poco a poco. Le pidió disculpas por haber tardado tanto en levantarse, y le prometió que seguiría adelante sin olvidarla, pero también sin detenerse. Los días pasaron y Ernesto decidió cumplir uno de los deseos de Ana: ver el mar otra vez. No lo había vuelto a ver desde que ella murió. Le daba miedo. Sentía que el mar guardaba demasiados recuerdos. Pero un sábado, después del taller, le preguntó a los niños cuántos habían visto el mar. La mayoría dijo que no. Eso le dio una idea. Con ayuda de Carla, organizó una pequeña excursión. Al principio parecía imposible. Era un grupo grande de niños. Algunos padres no podían acompañarlos, el transporte era costoso. Pero poco a poco la comunidad se unió. Vecinos ofrecieron donaciones, otros ofrecieron comida. Y un día, al amanecer, subieron a un autobús rumbo al océano. Ernesto se sentó en la primera fila, nervioso y emocionado al mismo tiempo. Los niños cantaban, jugaban, se movían de un asiento a otro. Leo se sentó junto a él, mirando por la ventana. Le preguntó si estaba bien. Ernesto dijo que sí, pero por dentro estaba temblando. No sabía cómo enfrentarse a ese recuerdo sin romperse por completo. Después de horas de camino, llegaron. El olor salado llenó el aire. El sonido de las olas golpeó su pecho. Y cuando bajó del autobús, se quedó quieto, mirando el horizonte azul. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de memoria. Recordó cuando él y Ana estuvieron allí por primera vez. Recordó cómo ella corría descalza por la orilla. Recordó cómo le prometió que volverían cada año. No pudieron cumplir esa promesa. Pero él estaba allí ahora, cargándola en su corazón, como si la trajera de la mano. Leo lo vio inmóvil y se acercó. Le preguntó si ese lugar era importante para él. Ernesto respondió que sí, que era un lugar donde había sido muy feliz. Leo sonrió y le dijo: pues entonces ahora será un lugar donde volvamos a ser felices. Esas palabras le hicieron más bien que cualquier medicina. Ernesto caminó hacia el agua lentamente. Se agachó, tocó el mar con las manos temblorosas y dejó que la espuma le mojara los pies. Cerró los ojos. Murmuró un gracias dirigido al viento, al mar, a Ana, a la vida. No sabía exactamente a quién, pero lo sintió necesario. Una liberación. Los niños comenzaron a dibujar en la arena. Carlo les tomó fotos. Leo dibujó un corazón y escribió dentro de él las iniciales de Ernesto y Ana, como si conociera esa parte de la historia sin que él se la hubiera contado. Ernesto lo vio y se le escapó una lágrima, pero esta vez era una lágrima tibia, ligera, llena de cariño. El viaje fue un éxito. Al volver, los niños no dejaban de hablar de la experiencia. Querían dibujar el mar en todas las clases siguientes. Querían recordar cada detalle. Ernesto se convirtió en parte de esas memorias felices. Poco a poco, su departamento comenzó a llenarse de dibujos del mar, del parque, del taller, de momentos que antes no existían en su vida solitaria. Colgó algunos retratos que los niños le hicieron. Enmarcó el dibujo donde Leo escribió su nombre al lado del suyo. Y por primera vez desde la muerte de Ana, su hogar no parecía un mausoleo del pasado, sino un espacio donde algo nuevo comenzaba a florecer. Una tarde, mientras revisaba sus viejos cuadernos, encontró uno que nunca había terminado. Era una historia ilustrada que había empezado años atrás,
una pareja de adultos mayores que viajaba por el mundo cumpliendo sueños tardíos. Ernesto nunca la terminó porque en ese tiempo pensaba que era ridículo. Ahora, viendo esos dibujos, entendió que ese cuaderno tenía un propósito. Así que decidió retomarlo. Pero esta vez, no como una historia de ficción, sino como una mezcla entre recuerdo y deseo. Comenzó a dibujar una nueva versión de la historia. En lugar de viajar por el mundo, la pareja viajaba por los recuerdos, por momentos compartidos, por pequeños detalles que construyen una vida juntos. Y al final, esa pareja encontraba una manera de seguir caminando aunque uno de ellos ya no estuviera físicamente. Era su manera de decirle a Ana que seguía prometiendo vivir. Cuando Carla vio los dibujos nuevos, le sugirió organizar una exposición solo de Ernesto. Un evento especial para mostrar su viaje emocional. Ernesto se asustó. Dijo que era demasiado. Pero Carla insistió. Le dijo que era hora de mostrarle al mundo lo que él había estado guardando tanto tiempo. Los niños también lo animaron. Querían ver sus dibujos colgados en grandes marcos. Querían invitar a sus padres. Querían celebrarlo. Con dudas, Ernesto aceptó. Durante semanas trabajó en nuevas ilustraciones. Dibujó su casa, su mesa de 2 platos, la bufanda roja, la libreta de Ana, el parque bajo la lluvia, la banca donde conoció a Leo, la casa de cultura, la playa, los recuerdos del pasado y los descubrimientos del presente. Cada dibujo era un fragmento de su alma colocado en el papel. El día de la exposición, la casa de cultura se llenó de personas. Niños, padres, vecinos, amigos nuevos. Había música suave, luces cálidas. Las paredes estaban llenas de sus obras. Ernesto llegó con una camisa limpia y un temblor en las manos. No sabía cómo enfrentar tanta atención. Pero entonces escuchó una voz familiar. Era Leo, que corría hacia él con un dibujo nuevo. Era un dibujo simple. Un viejito sonriente rodeado de niños con lápices en la mano. Leo le dijo, «Así lo veo yo». Ernesto sintió que su corazón se apretaba con fuerza, pero no de dolor. Era una sensación que casi había olvidado. Orgullo, amor, gratitud. Durante la exposición, la gente se acercaba a felicitarlo. Algunos lloraban al ver sus obras. Otros le contaban sus propias historias de pérdida. Ernesto escuchaba todo con atención, con humildad, con el corazón abierto. Sentía que Ana estaba allí, entre los colores y las miradas emocionadas, observándolo con la sonrisa que siempre lo empujaba hacia adelante. Cuando llegó su turno de hablar, Ernesto se paró frente al público con el micrófono en la mano. Le temblaban las piernas, pero respiró profundo. Dijo que nunca imaginó estar ahí a su edad. Dijo que había pasado por un tiempo oscuro, donde creyó que la vida ya había terminado, pero que gracias a los niños, gracias a la comunidad, y gracias a las palabras que Ana dejó en su libreta, había encontrado un camino nuevo. Dijo que la vida no siempre se trata de comenzar de cero, a veces se trata de comenzar desde lo que duele. Dijo que el amor no había muerto con Ana, solo había encontrado nuevas formas de hablarle. La gente aplaudió. Los niños lo abrazaron. Carla lloró de emoción. Ernesto sintió que su pecho se llenaba de algo cálido, como si el sol se hubiera encendido dentro de él. Esa noche, de regreso a su casa, dejó la puerta entreabierta para que entrara el aire fresco. Encendió la luz de la mesa de dibujo y colocó la foto de Ana frente a él. Le dijo que lo logró, que cumplió su deseo, que su arte ya no estaba escondido, que el mundo lo veía, que él mismo empezaba a verse. Tomó el último cuaderno y escribió la frase final: «Gracias por acompañarme incluso cuando ya no estabas». Luego comenzó a dibujar un nuevo capítulo, uno donde un hombre mayor caminaba no hacia el pasado, sino hacia el futuro, acompañado de recuerdos, de niños que creían en él, y de una mujer que lo amó con tanta fuerza que incluso después de irse, seguía iluminando su camino. Su lápiz se movió suave,
libre. Y por primera vez desde aquel día en que perdió a Ana, Ernesto no sintió que vivía entre sombras. Sintió que vivía. Y así termina la historia de Ernesto. Un hombre que creyó que su vida había llegado a su último invierno, pero que descubrió que incluso en la edad más avanzada, el corazón todavía puede aprender a latir de nuevo. Nos recordó que el amor nunca desaparece, solo cambia de forma, que las ausencias duelen, sí, pero también nos enseñan a valorar lo que aún podemos construir. Nos recordó que siempre existe una luz, aunque al principio parezca demasiado pequeña para verla. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien que extrañas, o simplemente si te acompañó por un momento en tu día, te invito a que te quedes conmigo. Suscríbete, porque aquí contamos historias que sanan, historias que abrazan, historias que te recuerdan que nunca estás solo. Activa la campanita, deja tu apoyo, y acompáñame en la próxima historia, donde quizá, una vez más, encontremos juntos un pedacito de esperanza. Gracias por escuchar, y nos vemos en el próximo capítulo.